Muy bien, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenos días desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a esta entrega de Crónicas. Crónicas, este espacio lo estamos sacando por las redes de Tal Cual, por mi cuenta personal de Instagram, moleiro.alonso. Vamos a hacer el seguimiento noticioso de siempre. Crónicas es producido eh, por María de Los Ángeles Graterol y María Gabriela Sifontes. Eh, y bueno, también por supuesto bajo el diseño y la orientación de Víctor Amaya. Vamos a arrancar de una vez con los titulares de la semana, los títulos más relevantes del día. Vamos a ver si podemos incorporar hoy una entrevista. Ya les vamos a ir contando. De momento aquí tenemos AD tras asalto de colectivos a su sede. Nuestra militancia no se arrodilla. Este es un título de Tal Cual, es el vieron ustedes, pues, esta ofensiva judicial que está clonando las directivas legislativas de los partidos, creando crisis internas, escamoteando la vida interna de esos espacios. Es una manera de dinamitar la política. Grave, ¿no? Grave. Además, difícil invitar a votar a la gente, viendo además que esta confusión se está generando, que hay gente, como dicen las encuestas, que ni siquiera sabe que es la mesa de diálogo nacional, que tiende a confundir esta mesa de partidos pequeños de Falcón con la mesa de la unidad democrática. Es el asunto de poner los nombres hacia a la loca, ¿no? El voleo. Y bueno, en ese marco, mucha gente confundida puede creer que ese grupo de Bernabé Gutiérrez o el grupo de Luis Parra son Acción Democrática y Primero Justicia. Son elementos de juicio, ¿no?, que tenemos que ir evaluando. Conferencia Episcopal Venezolana: no participar en las parlamentarias lleva al abandono de la acción política. Es una declaración que ha dado mucho de que hablar esta semana. Lo interesante de lo que dice la conferencia, que reconoce el marco asfixiante, los atropellos antidemocráticos que se han ido produciendo en el país, es bueno, hay que tener una política frente a la cita electoral, por muy eh, fraudulenta que nos parezca. Es decir, aunque sea, tú tienes que hacer un llamado frente a ella, algo se te tiene que ocurrir. Lo que no puede pasar es que la elección, digamos, se cruce entre nosotros y estemos acá cruzados de brazos. Eso es un poco lo que dice la conferencia episcopal, y yo creo que es materia de debate. No hay que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que diga el documento. Lo que creo es que hay que debatirlo. Es interesante, es un oportuno llamado de atención. Seguimos en Tal Cual. El gobierno del Líbano renuncia en pleno tras protestas por explosión en Beirut. Los gobiernos libaneses por definición son muy débiles. La realidad política del Líbano es el producto de un muy delicado acuerdo de luego de aquella larguísima guerra civil de los años 80, falanges cristianas frente a grupos musulmanes, muchos de ellos chiitas, y también musulmanes sunitas, en un país que fue colonia francesa muchísimo tiempo, que tiene hábitos europeos, aunque por supuesto que es una nación árabe, ¿no? Y el sur del Líbano además está muy tomada por Hezbollah. Aquí hubo una explosión accidental, pero además el Líbano viene arrastrando problemas económicos, protestas. Yo estuve leyendo hasta no hace mucho tiempo el malestar económico que había. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, es un país un poco como Siria, pues muy fragmentado por realidades étnicas y religiosas, en este caso incluso más religiosas, porque las minorías cristianas del Líbano son grandes, a diferencia de las sirias. Continuamos. Continuamos, Maga, perfecto. Régimen de Maduro admite derrame petrolero que afectó, o que derrame petrolero afectó Morrocoy, luego de poner este nombre pomposo de Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Bueno, coronando, como en todos los aspectos de la vida venezolana, una gestión desastrosa, tercermundista, derrochando plata, una nación rica que tiene unas refinerías convertidas en chatarra, que vive haciendo demagogia, enjuiciando al capitalismo en los escenarios mundiales. Jorge Rodríguez, lo hemos visto, pues estas personas tienden a creer que ser de izquierda, o sea, que uno puede ser de izquierda y de oposición incluso estando en el gobierno. Qué sabroso es criticar la gestión ambiental mundial y vienes y pones aquella torta en tu propio país. Yo no, una vergüenza esto. Acá lo que hay es un derrame de unos 25,000 barriles. Tocó la zona de Morón, la mancha se fue expandiendo y ya ha afectado espacios del Parque Nacional Morrocoy. ¿Producto de qué? La obsolescencia, de la corrupción, de la improvisación. Venezuela ni petróleo puede producir en este momento, y eso es responsabilidad directa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, todos estos dirigentes que luego van a llenarse la boca hablando del capitalismo y que creen que porque le pongan a un ministerio ecosocialismo y agua ya resolvieron el problema. Muy al contrario, ahí está además el crimen que se está gestando
en las zonas mineras con la total anuencia y participación del gobierno nacional, la cosa más anti-venezolana que uno se puede imaginar. Esta gente cree que ser venezolano es sacar estrellas rojas, ponerse botas militares, hablar del Che Guevara, ponerse un fusil y no cuidar el país que es de todos. Básicamente ese es el asunto. Continuamos. Se empieza a poner bravo leyendo titulares, pero ¿cómo hace uno? A ver, maestros agremiados de la Federación Venezolana de Maestros no se incorporarán al reinicio de clases. Información delicada, por la cual probablemente habrá que esperar un poco. Los maestros están en varias federaciones gremiales. Esta es una de las más importantes, la FBM. Las relaciones con Aristóbulo Isturi, ministro de Educación, se notan bastante agriadas y deterioradas, porque es que además las condiciones para dar clases, el salario, la diáspora de maestros, le plantea al país un asunto extremadamente grave. Dentro de esta demagogia, que es imitar al castrismo y hacer demagogia, pues, uno escuchaba que Nicolás Maduro, cuando concede entrevistas a medios internacionales, repite un poco los modales de Fidelistas, entonces sale, bueno, ante este asedio imperialista no hemos cerrado una sola escuela, bueno, no hay escuelas en Venezuela, porque además los maestros se van porque ganan una miseria y porque todos los fulados logros sociales de la revolución son un fraude, pues la corrupción disolvió todo eso, si es que eso alguna vez fueron logros. Ojalá esto no ocurra. Está como difícil conciliar un acuerdo en medio de una situación tan rezagada. El propio gobierno de Maduro no tiene, habiendo sido un gobierno rico, quebró a la nación con la crisis cambiaria de Cadivi, luego vino la de Sencoex, aquello fue un desbarajuste, una sangría en la cual se enriqueció toda la clase política chavista, patriotas de la boca para afuera, pues, venezolanos de la boca para afuera, y ahora entonces tenemos esta ruinosa realidad en el mundo de la salud, que es la misma, que es la que podemos apreciar también en el mundo de la educación, que es la misma que podemos apreciar en el mundo de la salud. Continuamos. Sobre este tema hay que ir viendo, pues podría grabarse un poco incluso, ojalá que no. Dólar supera los 300.000 bolívares, el salario cae a $1.33. También una gravísima realidad, el país se quedó sin reservas, el país no está produciendo prácticamente nada de petróleo, vive, digamos, de entradas y salidas de dudoso origen, comerciando oro, triangulando en alta mar, evadiendo las sanciones, el cerco estadounidense aumenta y las condiciones de vida del venezolano, pues, terrible. Lo grave acá es que ningún dirigente del gobierno, que saben que han botado toda la plata de este país, que han escamoteado todos los procesos institucionales, que han tracaleado a todo el mundo, no están dispuestos ni a reconocer sus errores, ni a asumir aunque sea parte de la culpa de lo que está pasando en Venezuela, ni a explicarle a la gente qué pasó con la plata de los venezolanos y cómo es posible que una nación millonaria que tenía un plan para expandir su producción a 12 millones de barriles de petróleo diarios y que repartió plata y dinero en planes ventajosos para otros países, petróleo a todo el mundo para apalancar posiciones internacionales, de pronto Venezuela no produzca petróleo, no tenga plata, no tenga reservas, o sea, la nación se quedó sin activos. Y entonces resulta que privatizar activos parcialmente para una gestión mixta, en la cual todo el mundo gane, es malo, ¿no? Pero en el chavismo se apropia del juego, le dice a cada quien lo que tiene que hacer, y si la cosa no sale, la culpa siempre será de los demás. Aquí lo que pagan siempre son los empresarios, no la clase política chavista, responsable directa de esta gravísima realidad. Hasta cuesta trabajo creerla cuando uno la lee. 300.000 bolívares, un solo dólar. Bueno, continuamos. Vamos a ver qué más hay por acá. Fallece el dirigente del PSUV, Darío Vivas, uno de los primeros dirigentes políticos. Evidentemente que en el alto gobierno había 1 o 2 focos de contagio importantes. Mucha gente creyó que era un invento. La verdad es que yo en lo personal jamás dudé que esto estaba ocurriendo. Darío Vivas además tenía algunas condiciones, pues la edad, el sobrepeso. Y bueno, lamentablemente ocurre esta noticia. Nuestras condolencias a sus familiares. Pues Darío Vivas fue un militante del Partido Comunista de muchos años, uno de estos políticos heredados de lo que llamaron la Cuarta República. No formó parte de ella, siempre fue un militante muy de izquierda, luego militó en el MAS. Yo recuerdo a Darío Vivas en el MAS en los 90, activamente en el MAS de Caracas. Es de los pocos dirigentes masistas, de los contadísimos dirigentes masistas que se fue con Chávez. Pues bueno, acuérdense que los históricos del MAS no quisieron nunca nada con Chávez. El MAS de Felipe Mujica y Leopoldo Pucci, que es el que hereda, acompaña a Chávez al comienzo, pero después Chávez los mandó para el carrizo y Darío Vivas sí se quedó pues con MBR, PSUV,
y es evidentemente pues, una de las fichas del alto gobierno, particularmente en Caracas y en lo que es movilizaciones. Bueno, que en paz descanse Darío Vivas, continuamos leyendo. Aquí tenemos entonces a nuestras efemérides. Tal día como hoy, en 1835, crean máquinas para la obtención de hielo. ¿Cómo habrá sido esa historia, no? Las poquísimas personas que podrían haber alcanzado el polo norte, por ejemplo, pero que salvo que un proceso natural no te lo indicara, hasta ese momento no había manera de hacer hielo. Paradójico el asunto. 1881, baja un poquito, Gaby, que no veo acá, descubren el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, dolencia tropical, dolencia de las zonas tropicales, de los climas calientes, estas enfermedades, estas epidemias, a veces muy típica de sociedades subdesarrolladas. Venezuela tuvo grandes problemas con la fiebre amarilla, hasta el gomicismo empezó a salir de ellas a pasos agigantados, gracias a los logros sanitarios de los gobiernos de Medina y López Contreras, que sin tanta guajería, sin tantas banderas y sin tantas consignas huecas, como le gusta a Maduro y a Chávez, de verdad sacaron al país un poco de la barbarie. Solo continuaron los gobiernos, había algún principio de continuidad administrativa ahí, y los gobiernos venezolanos continuaron esa tendencia. Entonces se está empezando a caer, o se ha caído bastante en estos años en particular. El derrumbe de los índices sociales venezolanos en los años de Maduro los vamos a ver con claridad en muy poco tiempo. Digo, en muy poco tiempo reseñados en libros, asentados ya como realidades indiscutibles. En 1913 se inaugura la conducción de agua más larga del mundo en Los Ángeles, la tubería, probablemente, sí. El mundo de las tuberías se estaba arrancando en 1913 y ya el mundo estaba caminando a tener water clocks con tuberías conectadas a la calle, regaderas, todas esas cosas que uno considera normales son de 1900, de esa época para acá, 1910, 15 en adelante, es que empezó eso a extenderse, se acabaron los patos, se acabó aquello del agua va, que se decía que en la Edad Media, en las calles, mucha gente para, bueno, cuando con los desechos, pues, la gente lanzaba el agua a la calle, decía, agua va, porque eso es 1947, India y Pakistán se independizan del Reino Unido. Bien, esa es noticia importante porque fueron dos grandes colonias y fueron como la última parte de ese gigantesco imperio británico. Bueno, estamos listos con las efemérides. Ahora sí, ¿no? Creo que estamos listos con nuestras efemérides y vamos a ver si entonces si me indican. Aquí tenemos a Leonardo Morales. Con Leonardo vamos a conversar unos 10, 12, 15 minuticos sobre, vamos a esperar tenerlo acá en pantalla a ver si es posible. Leonardo Morales va a ser el nuevo rector del Consejo Nacional Electoral. Fue rector, o sea, es el nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Es la persona que va a sustituir a Rafael Simón Jiménez. Es un militante político de mucho tiempo. En lo personal pues, hemos compartido en muchísimos eventos vinculados a la política, al activismo político de estos años. Aquí está ya Leonardo Morales. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué hubo, Alonso? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho perfectamente bien. Muy bien, bienvenido a Crónicas Crónicas. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí vamos haciendo un esfuercito con lo que nos permite la tecnología aquí, es muy irregular, pero por lo pronto está funcionando adecuadamente. Esperemos que estos 15 Correcto, bueno, minutos funcione bien. tengamos tiempo. Aquí la idea es eso, compartir inquietudes, las inquietudes de la gente. Leonardo Morales estaba diciendo, militante político, además forma parte del debate venezolano en las redes sociales, lo hemos visto defendiendo claramente sus puntos de vista, ha sido militante de Avanzada Progresista, sustituye a Rafael Simón Jiménez en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, Leonardo, vamos a abrir fuego con lo obvio. Las elecciones como que van, pero el marco está muy turbio, pues los partidos políticos, de algunos de los importantes de la oposición, han, bueno, sus estructuras clonadas. Uno no sabe si la D es la D de Henry Ramos o de Bernabé Gutiérrez, o si Primero Justicia es la de Luis Parra o la de Julio Borges. ¿Cómo ves la situación? O sea, ¿tú crees que esto puede aclararse para ir a una elección donde la gente atienda el llamado a votar? Bueno, trato llegó la pregunta entrecortada, pero bueno, me imagino atando cabos lo que me estás preguntando, Alonso. Bueno, sí, hay una convocatoria establecida antes por supuesto, de mi incorporación al Consejo Nacional Electoral,
según la cual las elecciones se realizarán el próximo 6 de diciembre. Bueno, ya, digamos, las actividades se han venido desarrollando, hay un cronograma establecido y se viene cumpliendo, digamos, plazo a plazo. Incluso hoy, en el transcurso de la mañana de hoy, es la auditoría del registro electoral, donde participan todas las organizaciones políticas que están, digamos, validadas para participar en el proceso electoral, y a la par hay un proceso de postulación que se inició este lunes, donde los partidos se registran, sus autorizados van postulando hasta, bueno, cumpliendo los lapsos de fin de postulación, subsanación de errores, modificaciones, etcétera. Bueno, eso se viene cumpliendo, digamos, satisfactoriamente sin mayores obstáculos, pues no hay dificultad. Hay una situación, como tú señalas, Alonso, de unos partidos, bueno, tú dices que los clonaron, etcétera. Yo he venido diciendo desde hace ya bastante tiempo que muchas de las circunstancias de los partidos, Alonso, están en crisis desde finales del siglo pasado. Eso que se ha llamado del desencantamiento con la política, lo que fue la antipolítica, las dificultades que tienen los partidos políticos para ser genuinos representantes de la sociedad. El propio PNUD, creo que en el 2010 hay un informe que tengo por aquí en la biblioteca, donde se hace una investigación y la presentación de un informe en la cual señala que una de las crisis de los partidos políticos tiene que ver, entre otras cosas, porque la gente no percibe que en los partidos haya un proceso de renovación permanente de sus dirigentes políticos. Bueno, Alonso, hablando aquí contigo y la gente que nos sigue, pero si tú revisas, Alonso, la realidad de los partidos políticos venezolanos, nos podremos encontrar con muchos dirigentes que tienen varias décadas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, eso que llaman la democracia interna anda de vacaciones en esa organización. Ahora, ¿Y qué es lo que ocurre con cada cosa de esa? Bueno, el que se siente molesto recurre a alguna institución judicial. Bueno, y pasa lo que ya pero ¿a ti te parece que es justificable? Imagínate, por ejemplo, que el TSJ agarre y diga que el jefe de avanzada progresista es cualquier tipo ahí que pelee con avanzada y lo ponga y los quita la dirección. O sea, ¿no es un poco violenta la agresión del TSJ en los partidos? O sea, de verdad, primero justicia es Luis Parra. ¿Aló? Ajá, ¿me escuchaste? No te escuché, pero me imagino que lo que me estás preguntando, si no es así, me corrías en el camino. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo sé que no es bueno, que eso no es bueno, eso que llaman la judicialización de los partidos. Yo no estoy de acuerdo, pero es un recurso que emerge en la ecuación de los partidos, producto de los propios militantes y dirigentes de esos partidos. ¿Y por qué se producen? Se producen porque la vida interna de los partidos políticos no es una vida política, digamos, sana. Si fuera sana, tú lo dijiste. Bueno, no escucho a Leonardo, muchachas, no sé, él está hablando, yo le preguntaba sobre esta decisión del TSJ de que entonces ahora AD no es Henry Ramos, sino Bernabé Gutiérrez, y Voluntad Popular no es Leopoldo López, sino Goyo Noriega, y que Primero Justicia no es Julio Borges, sino Luis Parra. Es una cosa que son partidos distintos a los que conocen los venezolanos, incluso los chavistas. Aquí estoy. ¿Me escuchas, Leonardo? Aló, Leonardo. Aló. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Ahora sí te oigo, sí. Yo te estoy oyendo, no a mí. Correcto. Bueno, vamos a reanudar, pues. Nos habíamos quedado en esto de lo de los partidos, la judicialización. Tú decías que, bueno, que no estabas de acuerdo, pero que había unas realidades internas. Ahí te quedaste. Bueno, claro, no, te dije más, lo que pasa es que no me oías. Ajá. Decía que, bueno, que eso, por supuesto, no es sano para los partidos políticos, pero también tiene que ver con que en los partidos políticos no hay una vida sana. ¿Sí? Democrática. Aquellas cosas que hemos hablado sobre la democracia interna, la renovación de sus dirigentes, etcétera, etcétera, no ocurre en los partidos políticos. Entonces, bueno, ante circunstancias como esas, hechos como lo que te estoy narrando, bueno, cualquiera recurre a un organismo judicial
e introduce un recurso y pasa lo que estamos viendo. Es decir, aquí hay un reclamo. Leonardo, como te lo decía antes, que ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Ah, bueno, sí, así te oigo, como te decía que en los 80 hubo comienza un proceso de crisis de los partidos políticos, que hay un informe del PNUD de toda la Latinoamérica, donde los problemas de cada país son muy parecidos y que están dirigidos a que efectivamente la sociedad critica, reclama que en los partidos no hay una renovación de sus dirigentes, que siempre son la misma cara, que no hay cambios en esos partidos. Bueno, no es un reclamo interno de los partidos, un reclamo de la sociedad, del pueblo, de los ciudadanos, que dice claro, que no hay renovación. Ahora, eso ocurre también en Venezuela, nos ha ocurrido con los partidos nuestros, y es un reclamo que la sociedad hace con justa razón. Leonardo, y efectivamente, tú señalas el caso de Acción Democrática. Bueno, ¿y hay alguna duda de que Bernabé Gutiérrez era de Acción Democrática o que Henry Ramos es de Acción Democrática? ¿Tú tendrías duda de quién es el dueño del partido? Bueno, no, permíteme, pero yo tendría que tú me digas a mí, que Voluntad Popular es Goyo Noriega, o dónde está la democracia del PSUV, dónde está la gran, porque el TCJ no hace eso con el PSUV. Y dice, bueno, te repito, Alonso, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que esa situación es mala, no es buena. Ahora, Leonardo, se te muteó el micrófono. Leonardo, el micrófono, Leonardo, lo tienes muteado. Ahora sí. Ahora sí, Leonardo. No, es que sí. Lo toqué. No, sí, se te muteó el micrófono. Mira, ok, en ese orden de cosas, rapidito, pues tenemos muchas preguntas que hacerte. ¿Qué te parece el comunicado de la Unión Europea, que también dice que no hay condiciones, que no hay condiciones para una elección transparente, justa, confiable, que todos quedemos tranquilos con ella? Bueno, creo que me preguntaste, por lo que pude entender, Alonso, sobre el comunicado de la Unión Europea. Bueno, yo te voy a confesar lo siguiente. Yo prefiero casarme con el comunicado de la Conferencia Episcopal. Es decir, yo soy lo convencido, Alonso. Yo sé que nosotros hemos tenido algunas diferencias en esa materia cuando las pocas veces que lo hemos conversado, pero yo soy de los que cree que la democracia se construye con democracia. Si tú no ejerces los derechos democráticos, así sean precarios, finalmente quien sale afectada es la democracia. Es decir, yo entiendo que las condiciones no son las mejores. Aquí se habla de que estamos en un régimen autoritario. Bueno, los regímenes autoritarios no otorgan grandes facilidades, pero los demócratas tienen que participar, ejercer esa función de todas. Así, yo creo que hay un proceso electoral que se está convocando, que se intenta dar todas las condiciones, que yo estoy allí entre otras, porque yo pasé 20 años trabajando en el Consejo Nacional Electoral, tantos años más en la universidad trabajando sobre el tema electoral desde el punto de vista académico. Entonces creo que puedo aportar y creo que puedo ayudar a convencer, a torcer el brazo cuando sea posible, para que efectivamente haya unas condiciones electorales básicas, elementales, que se cumplan y que satisfagan las exigencias digamos, que piden los procesos electorales. Ese es yo no tengo ningún otro para trabajar en eso. Y creo que los venezolanos no hacen nada no asistiendo a votar. Es decir, hay que votar. Es decir, la democracia se construye, digamos, de acuerdo a su forma. La democracia es un sistema formal, dicen los teóricos, ahí en las universidades, decimos. Bueno, y una de sus fases, digamos, reglamentarias es elegir sus gobernantes, dirimir sus diferencias en procesos electorales. Bueno, y como tú lo sabes, se dice, hay elecciones competitivas, semicompetitivas y elecciones no competitivas, pero todas son elecciones, incluso las no competitivas. Y el papel, insisto en esto, mi estimado Alonso, el papel de los demócratas, de los partidos políticos, es el de participar, de impedir que esa llama se apague, Alonso. Es decir, ese es el clamor que yo hago, es que no permitamos. Si pongamos que tienen razón los quienes dicen que esto es un régimen con tales y tales características. Bueno, lo que estamos en la acera de enfrente, que creemos en el régimen democrático, en el sistema democrático, es impedir que esa llama se apague, por Dios. ¿No? Hacia allá es donde yo quiero conducir, digamos, la opinión de los venezolanos, la opinión de los partidos políticos, a que se activen, que participen, que hay obstáculos, que hay diferencias. Leonardo. Las hay, nunca
han dejado de estar presentes. Nunca ha habido un proceso electoral absolutamente confiable para todos, siempre ha habido obstáculos, ¿no? Y sin embargo hemos participado. Bueno, discúlpame, te lo voy a decir. Coño, Moisés Moleiro, ¿vale? Tu padre, fue un luchador, que además que yo admiro y quiero mucho, y lo recuerdo siempre, fue un luchador de toda la vida y participó en las elecciones sabiendo que tenía un mundo de cosas en contra, pero era un demócrata convencido y bueno, y se fajó junto con otros dirigentes que también quiero y aprecio mucho. Tú lo sabes bien, pero en condiciones, pero como ya tú la sabes, pues, el famoso acta matabotas. Leonardo. Al final de uno, ajá, dime. Bueno, está bien, claro, aquellas eran condiciones, los partidos de izquierda tenían cociente electoral, tenían ventajas, sus fracciones parlamentarias, los respetaban, no les, o sea, la Liga, todos esos partidos existieron, les dieron, bueno, tanto que llegaron al gobierno, pues al final con Chávez, un grupo de la izquierda radical terminó gobernando y les dieron el coroto, que es lo peor. Pero ahora te digo, está bien, yo entiendo el razonamiento, puede ser un punto de vista que tiene unos elementos, pues no necesariamente todo se comparte, pero me gustaba, quería escuchar tus reflexiones. Yo te pregunto en lo personal, tu expectativa, ¿puede esta consulta, podría ayudar a avanzar en una transición política, a caminar a la democracia, que las fuerzas democráticas obtengan alguna ventaja de lo ocurrido? ¿Cuál es yo entiendo que tú tienes un cargo ya que te impide hablar como político, pero ¿cuál es tu expectativa frente a esta consulta? Pues, no te entendí. Nos está echando broma el internet. El audio. No te entendí. Lo repito. Y lo escriben por el chat, te respondo, que me pongan las últimas cositas. Tu expectativa personal frente a la elección va a ayudar a resolver el problema político. Bueno, yo creo que sí. Fíjate tú lo siguiente. Entiendo que me preguntas mi perspectiva respecto a este proceso electoral. Bueno, yo creo que hay que trabajar para que efectivamente hayan condiciones que permitan la participación de todas las organizaciones políticas sin las ventajas de un sector sobre otro. Esa es una primera cosa que yo creo que es importante. La otra, para el país es fundamental. Nosotros, el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, vence el próximo año, a principio de enero, el 5 de enero. Es prudente, es conveniente, es necesario que nosotros no arribemos al 5 de enero sin un Parlamento renovado. Bueno, porque corresponde constitucionalmente. Y me imagino, Alonso, que ese nuevo Parlamento, digamos, proceso de recuperación, institucionalización del país. El país no puede seguir viviendo, Alonso, con dos presidentes, con dos asambleas, con dos controladores. Eso es lo que llama Luis Salamanca ciertamente el estatalismo, ¿sí? Una destrucción de la institucionalidad que yo creo que es necesario que el país recupere. ¿Sí? Una de las dificultades que tenemos para combatir la pandemia es precisamente la falta de instituciones, su debilidad, etcétera. Pero también, además de la pandemia, los ciudadanos se sienten indefensos ante los de instituciones. Dime. Una última pregunta. Mira, hay también cuestionamientos. Se está hablando al voto indígena. Se está hablando además del software que se va a contratar. Hay gente que ha expresado sus dudas sobre la plataforma tecnológica de la gestión. ¿Tú puedes decirnos algo sobre eso? Bueno, cuando llegué, debo decir que ya ese tema estaba resuelto, el reglamento para el voto indígena. Todavía yo me reuní ayer con unas organizaciones de los indígenas, me hicieron unos planteamientos, yo los voy a llevar a la directiva, ellos están pidiendo una revisión, vamos a ver si efectivamente podemos hacer una revisión y cambiar algunas cosas. Eso está en proceso, pero no te puedo decir más, no sería conveniente decirlo. Sobre lo otro, sobre el sistema automatizado, conozco poco, les recuerdo a todos que recién llegué el viernes allí al mediodía, ¿no? Tengo lo que va de semana, tengo una semana, pues, vamos a decirlo así, de trabajo electoral, y no tengo conocimiento de ese tema. Lo hablé con la doctora Indira Alfonso, mi preocupación sobre el particular, y quedamos que en las próximas sesiones íbamos a discutir sobre este tema. Hoy, a esta hora que no me has dejado salir de casa,
hay una sesión, voy para allá corriendo porque ahí se está haciendo la auditoría del registro y tenemos sesión. Es posible que haya información al respecto, de modo pues que tú mismo me puedes llamar en cualquier momento y preguntarme, y bueno, para que tengas información de primera mano. Leonardo, bueno, no te quitamos más tiempo. Gracias. Yo quería hacerte, Gracias, pues. bueno, contactarte para hablar otros temas. Lo hacemos más adelante por teléfono, pero bueno, agradecerte el tiempo. Hubo problemas técnicos, pero pudiste decir algunas cosas importantes. Muchísimas gracias. Bien, sí, era Leonardo Morales. Tuvimos, bueno, los problemas técnicos que ustedes están viendo. Ese es el asunto, porque tú quieres incorporar modalidades para ofrecerle a la audiencia de conversación, y no siempre son, o sea, no siempre se puede hacer como uno quisiera. Pero bueno, oímos algunas cosas importantes ahí, todo muy atienta con el asunto de la plataforma tecnológica. Todavía hay un trabajito que hacer con el voto indígena, que se le restó el voto indígena, violentando principios constitucionales. En líneas generales, y para cerrar esta entrega de Crónicas Crónicas, yo diría que con la salida de Rafael Simón Jiménez hay un sustituto perfecto en Leonardo Morales. Leonardo Morales es un Rafael Simón Jiménez distinto, pero su función es similar. Es decir, es un dirigente clarísimamente opositor, es un militante, tiene mucho tiempo, fue un militante del más de larga data, que luego tuvo una experiencia importante en el CNE, en el mundo electoral, que es un cosmos con un montón de elementos, y siempre ha sido un convencido de esto que está diciendo: hay que participar como sea. El como sea, por supuesto, tiene un montón de costos, donde yo veo las diferencias, y además las he conversado personalmente con Leonardo Morales. Pero bueno, Leonardo Morales es el nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, y quisimos conversar con él algunas inquietudes. Las sanamos a medias con los problemas tecnológicos. Con estas, señores, vamos a despedir Crónicas Crónicas que estamos entregando para ustedes este viernes 14 de agosto, en esta dificilísima situación que tiene nuestro país ante la ausencia de opciones, pero dando todo el esfuerzo por seguir batallando por ética profesional y ética laboral dentro de Venezuela, haciendo el trabajo para informarles y para hacer seguimiento de la deriva cotidiana de nuestra patria. Bueno, los espero entonces la semana que viene.